Son las 5 de la tarde con 7 minutos, 5 con 7, amigos oyentes, estamos aquí en Exitosa Noticias, estaremos hasta las 7 de la noche. Son las 5 con 7 minutos, vamos a dar cuenta también de algunas notas que tienen que ver también con información importante sobre lo que sucedió ayer cuando estábamos terminando el programa. Es el terremoto en Chile, ¿no? 8.4 grados en escala de Richter. Miren, hay que también mencionar otros temas que son importantes, que los estaremos desarrollando progresivamente aquí en el programa. 5 con 8 minutos, el alcalde de Lima, el señor Luis Castañeda Locio, el día de hoy también se ha pronunciado acerca de este tema y ha dicho que la capital no está preparada para poder afrontar un fenómeno de la magnitud como el que se ha registrado exactamente en Chile, ¿no? Él aseguró, al comentar sobre este sismo, que la capital no se encuentra preparada para afrontar un terremoto por las construcciones irregulares que se registran y la clasificación también de los terrenos. Esta circunstancia que vive nuestra gente es muy difícil, ¿no? Manejar todos estos cerros, en este caso, luego tenemos toda una clasificación de riesgo en función de los terrenos. Por ejemplo, la zona de La Molina es arenosa y presenta una serie de problemas. La parte del centro histórico de Lima es sobre roca más dura y en consecuencia va a ocasionar más daños. Fue lo que mencionó el burgomaestre capitalino. Vamos a hablar de este tema porque muchos se han preguntado, y con tremenda intensidad, de este terremoto en Chile, ¿cómo es posible que solamente se hayan registrado hasta el momento 11 muertos? Bueno, son 11 personas que han fallecido, eso también igual hay que lamentar. No debería de perderse ninguna vida, pero ustedes han podido apreciar a través de los videos, si la han tenido o no, pero de todas formas, cómo las personas de manera ordenada, organizada, no han visto gente que está gritando, desesperada por tratar de buscar. Siempre no falta alguno, ¿no?, que pueda tener en ese momento una crisis nerviosa, porque es una situación totalmente inesperada, tanto así que una de las víctimas falleció producto de un infarto cardíaco allá en Santiago de Chile, si no me equivoco, en alguna localidad muy cercana también al epicentro del terremoto. Pero si eso lo llevamos, lo contrastamos con lo que puede pasar en nuestra capital, creo que cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Bueno, son las 5 con 9 minutos. Vamos a hablar de este tema en Radio Exitosa con el señor Pedro Ferradas. Él es especialista en gestión de riesgo ante el cambio climático de soluciones prácticas. ¿Cómo está, señor Ferradas? Bienvenido. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, creo que el alcalde tiene toda la razón del mundo en este caso, pero es el alcalde de una ciudad altamente sísmica y que podría quedar convertida en escombros con un terremoto de similar característica que la que ha azotado Chile, ¿no? Hace pocas horas nada más. Sí, bueno, efectivamente pero hay una responsabilidad y capacidades que tienen que ser compartidas. La autoridad, en este caso municipal, es quien debe liderar todo el proceso de gestión de riesgo, es decir, tiene que liderar y coordinar las actividades para prevenir, reducir los riesgos y para responder a las emergencias. Lamentablemente hasta ahora se ha centrado las actividades de los alcaldes en la respuesta a los desastres, pero no en la preparación como debería hacerse, ¿no? Y de otro lado es cierto que la población también falta mucho para prepararse. La gente, digamos, está más atenta a el drama, al hecho de que el desastre puede ser letal, que puede matar, que puede que puede afectar muchísimas cosas, pero no está atenta a las medidas que hay que tomar para estar preparados, para enfrentarlas. Bueno, pero si un simulacro se toma como si fuera pues una cuestión cómica, ¿no?, risible, no hay una participación masiva de parte de la población. Así es, ese es parte del problema. Los simulacros deberían ser de lo más normal posible, es decir, quienes tienen que participar en el simulacro no son los bomberos, las ambulancias, sino principalmente la gente también, ¿no? La población debe aprender dónde ubicarse y qué hacer en general para enfrentar el problema. Ahora, parte también de las propias autoridades, porque ayer yo tengo entendido, la Dirección de Hidrología de la Marina de Guerra del Perú, más o menos ya en base a unos reportes que reciben también de la Oficina de Sismología de los Estados Unidos,
que a nivel internacional pues justamente reacciona, ¿no?, al momento y más o menos hace valoraciones de lo que puede ser un tsunami, la llegada a la altura de las olas. Se había dicho que estas iban a tener un impacto sobre todo en la zona de Pisco, también en Lima, con olas de 40 o 20, 19 centímetros a lo mucho, ¿no? Se había dicho que iba a ser alrededor de las 8 y 9 de la noche aproximadamente. La gran pregunta es entonces ¿por qué las autoridades con unas olas tan pequeñas cerraron la Costa Verde, evacuaron esas zonas cercanas al litoral, si íbamos a tener un impacto muy por debajo de lo que son mareas realmente altas y que corresponden a un tsunami, que puede ocasionar una catástrofe? Sí. Bueno, en principio, frente a la alerta de tsunami... O sea, porque en primer lugar allí, disculpe la interrupción, ¿no?, creo que ni siquiera era necesario activar una alerta. En esas circunstancias, sí, ¿o me equivoco? La alerta es todo un protocolo internacional. Bueno, ya, sí. Y se activa y se recomienda evacuar y tomar medidas de seguridad porque, digamos, el pronóstico de que la ola va a alcanzar tal altitud o tales características no es siempre confiable. Han existido casos, incluso en el mismo Chile, en donde las olas superaron largamente los pronósticos iniciales, los presupuestos de que iba a alcanzar tal dimensión, ¿no? Entonces, por precaución, y es también una oportunidad para, digamos, hacer una suerte de ejercicio y estar preparados ante esta situación. O sea, un simulacro inopinado en ese momento. En parte sí, pero eso no es irresponsable también, hacerlo en esas circunstancias, porque, aprovecharse de un colapso, de una tragedia más al sur para poner en práctica, ver nuestros conocimientos, nuestra reacción en este momento. Mire, ¿No hay una contradicción también allí? Pero hubieron lugares en Chile, no en este último terremoto, pero el anterior, donde se pronostican olas de menos de 1 metro y llegaron a 6 metros. Y entonces imagínense qué hubiera pasado en el caso del Perú, donde los pronósticos tampoco son tan confiables, ¿no? Entonces la idea de cerrar la Costa Verde apenas haya alerta tsunami es una medida indispensable. Definitivamente todas las instituciones que trabajamos o que tenemos que ver con el tema están de acuerdo en hacerlo. Bueno, pero lo cierto es que ayer había mucha confusión entre los propios medios de comunicación, porque creo que las instituciones encargadas, en este caso la Marina, ¿no?, a través de la Dirección de Hidrología, el propio INDECI, no hablaban el mismo idioma que fuera entendido también por los medios de comunicación, que son los mensajeros justamente para llevar todos estos datos a la población. Y en un momento determinado se dijo, se levanta la alerta de tsunami, y se levantaba la alerta para la costa centro-norte y no para toda la costa, porque la costa sur, que incluía ya Arequipa, Tacna, Moquegua, todavía estaban con alerta de tsunami, y eso fue lo que aclaró luego también la Marina, pero lo tuvo que decir más de una vez para que recién se comprenda. Tampoco tenemos pues un sistema bien integrado, creo, ¿no? Así es, ese es parte me parece muy interesante, porque es parte de un problema que ya hace unos 2 o 3 años fue identificado, y se planteó la necesidad de tener un protocolo de respuesta frente a terremoto y tsunami. ¿Eso existe supuestamente? Se elaboró uno en la anterior gestión municipal de Lima, pero falta actualizarlo, ¿no? Este protocolo parte de la idea siguiente: cada institución tiene un rol que cumplir, pero todas tienen que ponerse de acuerdo para no entrar en contradicciones y para no dar información tampoco contradictoria. Entonces esto, y también para saber qué va a hacer cada una de las instituciones. Lo que tenemos en el Perú muchas veces son unos planes de preparación o respuesta de emergencia por cada una de las instituciones, pero no hay uno integrado. El protocolo lo que busca es integrar esos planes para que funcione realmente y no se llegue a los niveles de coordinación que usted señala, ¿no? Eso fue lo que observamos ayer, pues, y esto generaba pues zozobra, confusión entre la propia población, ¿no? Sí, hay que recordar ahí que le corresponde a la autoridad máxima del territorio, en este caso el alcalde de Lima,
el dar las directivas del caso y tomar las decisiones. Bueno, ¿no? ayer lamentablemente pues no hemos visto al alcalde que salga en el momento que se le necesitaba, por lo menos a dar esas directivas que usted menciona, ¿no? O por lo menos no me enteré de que haya salido el alcalde, ¿no? Quizás para salvar responsabilidades. Sí, yo lamentablemente estaba fuera del país. Está recién llegadito. Sí. Muy bien. Bueno, ahora se habla, según las proyecciones, de que en Lima, si se diera un terremoto similar al de Chile, uno casi cataclísmico, pues las dimensiones de los daños serían enormes, tanto en lo material como en lo humano. Se hablan de cientos de miles de pérdidas de vidas humanas. Ya. Sí, bueno, son estimados, pero las pérdidas como en Chile se podían haber dado si es que no se estuviera bien preparado, ¿no? Ahí está. La prevención es fundamental. Claro. Solamente en el caso de la preparación puede marcar muchas diferencias. Estamos viendo, he estado en comunicación con muchos amigos de Chile y con las instituciones que trabajan el tema de gestión de riesgo, y hay un cambio radical. En un principio se pensaba que el gobierno debía dar tomar las decisiones y la gente esperaba más o menos pasivamente esto. Hoy día todo Chile sabe que en caso de un terremoto tienen que alejarse de las costas y subir a las partes altas, y lo hacen automáticamente, ya sin necesidad de alerta temprana ni cosas por el estilo. Lo hacen por precaución, y eso ha hecho que prácticamente no hubieran muchas víctimas, ¿no? Entonces hay un comportamiento distinto. Y de otro lado también hay que reconocer que en Chile se ha avanzado desde estas decisiones centralizadas hace unos 4 o 5 años a una mayor capacidad de los gobiernos locales para responder a las situaciones de emergencia. En las zonas aisladas de Chile vimos cómo rápidamente se ponían en comunicación y tenía uno mucha información de lo que estaba pasando y cuáles eran las zonas que realmente requerían un tipo de apoyo, incluso de maquinaria, a las pocas horas de ocurrir la emergencia, ¿no? En eso es lo que tenemos que trabajar sobre todo, ¿no? Y no estar viendo cómo las autoridades se tiran las pelotas. Y hoy día el alcalde de Lima, por ejemplo, ha dicho que le ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas un presupuesto adicional para los trabajos que tengan que hacer ellos de reforzamiento, ahora que se nos viene también el fenómeno del Niño, pero hasta el momento no les han brindado estos recursos. O sea, entre los propios órganos de gobierno, pues tampoco no hay sintonía, no hay coordinación. Sí, esa es una pena. En realidad, en buena cuenta, es importante el diálogo y el llegar a algunos acuerdos sobre esto, pero en principio la debilidad justamente de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, hace necesario que también el gobierno central tome cartas en el asunto, y creo que lo que está haciendo Agricultura es necesario. Sin embargo, falta mucho por hacer en el caso de los ámbitos urbanos, y en ese sentido es necesario también contar con recursos para esto. Por ejemplo, digamos, todas las zonas de quebradas en Chosica son muy pocas, por no decir ninguna, las que han sido habilitadas hasta ahora. Los cauces siguen bloqueados y por lo tanto el primer huaico que venga va a afectar a la población. Por ejemplo, aquí me están contando, y recibo un mensaje por Facebook, me mencionan que en Chile, por ejemplo, en los celulares se llegaban mensajes para que la población esté atenta 10 segundos antes incluso. Así es. 10 segundos antes. Sí. ¿Eso no se puede implementar en el país? Cuando tenemos pues una población que cuenta en su conjunto, en su gran mayoría, con celulares también, y no necesariamente tienen que ser pues celulares modernos. Llegan mensajes de texto alertando a que uno esté ya prevenido de lo que va a suceder. Sí, esto ya, bueno, primero se hizo en Japón, después en México y en Chile. En el caso de Perú se llegó a coordinar y trabajar en este caso con la Municipalidad Metropolitana de Lima hace un par de años, pero es un tema que tiene que ser tomado a nivel nacional, no lo puede la municipalidad solamente ver, sino el gobierno central. La idea básica es que para que funcione ese sistema, la idea es la siguiente: el sismo se produce en la profundidad de la tierra y por lo tanto se demora entre 10 segundos y a veces hasta casi un minuto en llegar a manifestarse en la parte exterior. Entonces hay sensores remotos que permiten alertar que se está produciendo el sismo, y cuando uno lo siente arriba,
ya ha pasado casi un minuto. Y entonces ese es el tiempo que se aprovecha y el teléfono celular se está conectado con esos sensores para dar la alarma. Miren. Pero para usar eso es necesario cambiar el chip que tenemos de que en un terremoto se va a morir un montón de gente. No, en un terremoto se muere la gente que no está preparada, la gente que no está organizada y la gente que vive en condiciones extremas de precariedad. Entonces hay que cambiar las condiciones extremas de precariedad y sobre todo estar preparado. Así es, estamos con Pedro Ferradas, especialista en gestión de riesgos ante el cambio climático y soluciones prácticas, conversando también sobre la falta de prevención que existe en nuestra población, esa poca cultura que tenemos aquí de ser responsables ante un eventual fenómeno como el que sacudió ayer Chile, este fenómeno natural, un terremoto, ¿no? Son las 5:23. Vamos a recibir también llamadas del público para que ustedes participen al 251-9422 y 467-4499. Señor Ferradas, por favor, los auriculares para poder escuchar al público que ya se comunica con Exitosa Noticias. Aló, buenas tardes. ¿Cómo está, señor? Buenas tardes. Adelante, caballero. A mí me parece que la ciencia y la tecnología está equivocando la investigación. Debe observar a los animales. Mucho más antes que la tecnología, los animales te avisan. Los perros, por ejemplo, empiezan a ladrar media hora antes, quizás hasta 45 minutos antes. Los animales vuelan desorientados, las aves sobre todo, vuelan de un lado para otro desorientados. Observa las abejas y empiezan a revolotear en los panales. Ahí es donde debe observar la ciencia y la tecnología. Y por otro lado, acá no va a haber terremoto, amigo. Acá este Lima es eterna. ¿Sabe por qué? Mientras no aprueban la ley de los homosexuales, no va a pasar nada. Bueno, bien, caballero. Usted está mezclando ya papas con camotes realmente, ¿no? Bien, con todo respeto, vamos a recibir otra comunicación. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes, señor. Sí, caballero, ¿qué tal? Adelante, por favor, lo escuchamos. Buenas tardes, señor invitado. Aló, tenemos problemas. Permítame, caballero, disculpe usted, pero no captamos con claridad su comunicación, se entrecorta, está demasiado saturada. Siguiente llamada. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. ¿Cómo le va, señor? Bienvenido. ¿Cómo está? Mire, lo que pasa es que en este tema del terremoto, mi hermano, que si Dios no quiere nos pase algo, van al hospital. Hermano, el hospital sería un nudo, no sería nada. Plata hay para que las cosas se hagan mejor, pero no se hacen porque es corrupción, hermano, en general. Eso es todo, porque si me voy a poner a comentarte algo más, hermano, ya es hablar. Gracias. Muy bien, bueno, muchísimas gracias también a usted por su llamada, caballero. Una comunicación más. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Bienvenido, señor. ¿Qué tal? Lo escuchamos. Sí, señor, yo quisiera hacer mostrarles una inquietud. Sí. Usted, señor periodista, que disculpe, no tengo su nombre, comenta por un lado que falta seguridad, falta prevención, pero cuando ayer han cerrado la Costa Verde es por una medida de prevención, como le está indicando el entrevistado en este momento. Más vale cerrar y prevenir que después lamentarse. Usted dice, ¿por qué cerraron si no había amenazas? Pero el señor le está explicando que las amenazas no son las informaciones recibidas por entidades no cubren todo el margen de seguridad que se debe tener. Y es mejor desocupar que después lamentar, porque sería muy fácil decir, sí, claro, no preveyeron. Muy bien, caballero. Bueno, muchas gracias, por eso hacía la consulta a nuestro especialista aquí, nos dio la respuesta. Vamos con otra llamada. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal, señora? Bienvenida. Mire, quería hacerle la consulta al señor, si pudiera ampliar un poquito más y explicar sobre el tema de cómo ha funcionado la alerta a los teléfonos celulares y de repente lanzar la propuesta al gobierno, que así como privatizaron pues en su oportunidad las compañías de telefonía, también pudieran pues ver la forma de cómo presionar a Movistar, Claro, Entel, Vitel, las empresas que existen, todos los operadores, para que brinden ese servicio a todos los usuarios, porque en realidad si existe, como me parece haberle entendido, una diferencia de 30 segundos, un minuto entre el lugar de la ocurrencia del sismo y la manifestación del mismo en la población, es un minuto que puede salvar millones de vidas. Claro, ¿no? Que sí, completamente de acuerdo. Efectivamente, lo estábamos conversando aquí con nuestro invitado, el señor Pedro Ferradas. Nos decía usted de que ya se estuvo trabajando esto, pero ha quedado ahí en stand-by aún. Y se trata pues de un simple mensaje de texto, quizás un mensaje de texto con características especiales para que se le preste atención en ese momento y no pase como cualquier otro, ¿no? Sí, de hecho, yo entiendo que esto ya está bastante avanzado, no creo que se haya retrocedido.
en términos de los acuerdos. El tema que nos preocupaba mucho cuando conversamos sobre este problema, sobre esta opción, es que le decía, hay que cambiar el chip de la gente y no pensar que el terremoto va a causar pues una cantidad de muertos terribles. El mismo terremoto no ocasiona los muertos. Entonces, cantidad de muertos. Porque imagínense, llega el mensaje, en este momento está ocurriendo un terremoto, tiene pocos segundos para salir, la gente sale en pánico. Despavorida, claro. Despavorida. Entonces, la primera cosa es que hay que cambiar esta idea y tener la convicción, como ya se ha logrado en Chile, de que si estamos preparados y sabemos actuar de la manera adecuada, vamos a salvar nuestras vidas y va a haber pocas víctimas. Si en contraste con eso solamente pensamos en el número de muertos, vamos a entrar en pánico. Entonces, si cambiamos ese chip y tenemos la idea de que sí podemos salir tomando las medidas adecuadas, entonces este mensaje va a cumplir su función. Entonces falta orientar a la población en el sentido de que si uno sigue las medidas que se recomiendan, es posible salvar las vidas, es posible salvar incluso las pertenencias en algunos casos. Así es. Vamos con más comunicaciones en Radio Exitosa. Son las 5:28. Buenas tardes. ¿Aló? Aló, buenas tardes. ¿Cómo está, señor? Bienvenido, lo escuchamos. Mire, amigo, como peruano que soy, y usted también, sugiero al presidente Ollanta que en estos momentos hagamos la guerra a los chilenos y seguro que le ganamos, le quitamos Arica, Tarapacá, invadimos Chile y gana Perú, arriba Perú. Muy bien, bueno, señor, correcto, no, peculiar comentario. ¿Qué porcentaje de la población tendrá esta famosa mochila de emergencia, no? Sí. ¿1%, 2% de la población la tendrá o no? Sí, lamentablemente hemos podido observar digo lamentablemente, que en los sectores más pobres no hay mucha conciencia de esto, y generalmente son las zonas donde hay mayor vulnerabilidad. Más bien en los sectores medios hay un avance en términos de tener la mochila, de tener las medidas adecuadas, ¿no? Creo que ese es un dato que también hay que trabajar, o sea, cómo llegar a que todos estén preparados, pero no solamente con la mochila, sino lo más importante es que desde ahora sepamos en cada casa, dónde están las zonas seguras. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si estoy en un edificio, no voy a bajar por las escaleras ni por el ascensor, tengo que esperar que pare el sismo y colocarme en las zonas seguras del edificio, ¿no? Uh-huh. Estas medidas básicas, si estoy en una zona de laderas, también tengo que previamente pensar dónde voy a estar más seguro, porque si no me puede caer encima las rocas, etcétera, ¿no? Entonces, en cada caso, lo importante es que estemos preparados, ¿no? Y la preparación es un asunto de diálogo y de ubicar los sitios seguros. Permítame un instante, señor Ferradas. Vamos con información hasta Trujillo, información en vivo con Maritza Sáenz. Adelante, Maritza, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes. Información en vivo desde Trujillo, 18 meses de prisión preventiva. Pasará la pista Fernando Gil luego de que la Fiscalía apele la comparecencia restringida que le dio el Poder Judicial por sus presuntos vínculos con la organización criminal Los Plataneros. La primera sala de apelaciones determinó que sí existen pruebas suficientes para que el ex asesor del Congreso de la República permanezca tras las rejas mientras se le investigue por asociación ilícita para delinquir, ya que sería el brazo político de esta organización. También se dictó 18 meses de prisión preventiva al policía Carlos Silva Martínez por encontrarse audios donde avisaba sobre operativos policiales al cuñado del cabecilla de la organización. Además, se ratificó la comparecencia restringida a otro agente policial conocido como Raúl Edilberto Campos Hernández. Informó Maritza Sáenz, Radio Exitosa. Bien, muchas gracias, Maritza. Ahora nos vamos hasta la convención en el Cusco con Guillermo Pozo. ¿Qué tal, Guillermo? Información en vivo. Buenas tardes, informaciones en vivo. Alcalde de la provincia de la Convención de Alagón Mora, luego de participar en los talleres de defensa civil, ha manifestado que el trabajo no solamente debe ser de los alcaldes, sino de la población general. Ante ello, este fin de semana realizará talleres de capacitación para de esa manera mitigar los desastres naturales que se podría presentarse por el fenómeno del Niño. Es un trabajo conjunto, manifestó, para lo cual
todos los alcaldes estamos involucrados y de esa manera no tener ningún tipo de percance. Mientras tanto, el alcalde del distrito de Santa Teresa, Wilber Santa Cruz, ha indicado que tenemos problemas si es que se aumenta el río Obamba. En el presente año hemos construido un nuevo puente, pero sin embargo creemos que todo esto debe ser un trabajo conjunto, sostuvieron las autoridades. Desde la convención informó Guillermo Costupayachi, Radio Exitosa. Bien, muchas gracias Guillermo por esa información. Cuando son las 5:32, lo que se conoce hasta el momento, ¿no? 11 muertos, 9 heridos, 610 damnificados y 1 millón de evacuados, el balance provisional del fuerte terremoto que ayer sacudió la zona central y norte de Chile. Así es, ¿no? Con una intensidad de 8,4 en la escala de Richter. Muy bien, señor Ferradas, muchas gracias por acompañarnos. Muy amable. Doctor. Listo. Bueno, ha sido Pedro Ferradas, especialista en gestión de riesgos ante el cambio climático y soluciones prácticas.